Vamos a ver qué encontramos en la literatura científica sobre distintas alternativas contra las ojeras antes de llegar a la cirugía. Probablemente no haya una solución universal en este tema porque, como platicamos en este primer video, hay distintas razones por las cuales las ojeras se pueden ver en primer lugar. Pero comencemos por lo más sencillo y vamos avanzando progresivamente. Dormir. Si notas que las ojeras empeoran cuando estás cansado o estás durmiendo menos, considera mejorar tu higiene del sueño. Platicamos sobre la importancia de eso en esta serie de videos. Si notas que las ojeras van acompañadas por inflamación en tus ojos después de dormir, es posible que colocar almohadas extra debajo de tu cabeza mientras duermes pueda ayudar a reducir la cantidad de fluido que se acumula en tus párpados inferiores. Frío. En algunas personas, los vasos sanguíneos dilatados pueden oscurecer la zona debajo de los ojos. Colocar algo frío por algunos minutos contrae estos vasos sanguíneos, disminuyendo las ojeras, aunque esta es una solución efímera. Bloqueador solar. No importa cuál sea la razón detrás de tus ojeras y arrugas, utilizar bloqueador y reducir la exposición que tienes al sol disminuye el daño que provoca la luz ultravioleta, como lo platicamos también en este otro video. ¿O por qué crees que Obi-Wan Kenobi envejeció así en 19 años? En Tatooine estaba expuesto no a 1, sino a 2 soles al mismo tiempo. Pepinos. No encontré artículos que probaran si colocar pepinos fríos alrededor de los ojos reduce las ojeras de manera significativa, pero sí encontré estudios que podrían explicar por qué la gente lo recomienda. De acuerdo con este artículo, la pulpa del pepino se compone principalmente de agua, ácido ascórbico y ácido cafeico. El agua podría ayudar a mejorar la humectación. También se encontró aminoácidos, saponinas, flavonoides, esteroles y tripertenos. Estos compuestos han mostrado acción antioxidante en ensayos realizados con células y presumiblemente podrían ayudar a preservar el ácido hialurónico y la elastina de nuestra piel. Este otro artículo resume que el pepino tiene compuestos como el ácido láctico, que se utilizan para tratar la piel seca o manchas en la piel que pueden llegar a parecer verrugas, así como la formación de algunas protuberancias alrededor de los folículos. También menciona que se han probado preparados con aloe que ayudan a reducir la formación de arrugas y la flacidez de la piel. Esto significa que hay indicios de que el pepino puede ser útil. Si lo quieres utilizar como remedio casero, es poco probable que te haga daño, aunque creo que no hay todavía una receta ideal para optimizar su uso. Cremas varias. En este artículo se evaluó el efecto para reducir ojeras infraorbitarias y arrugas en párpados inferiores con un gel de fitonadiona, retinol y vitaminas C y E. Los autores probaron la aplicación del gel en 57 voluntarios por 8 semanas. 5 de los voluntarios desarrollaron una sensibilidad a las vitaminas y tuvieron que salir del estudio. Del resto, el 72% tuvo resultados que iban de ligeros a buenos. La vitamina E es un antioxidante que ayuda a eliminar los radicales libres, promoviendo con ello un efecto antienvejecimiento que se ha probado en algunos estudios. Voy por partes. En concepto, la vitamina E es particularmente útil considerando que la piel es el órgano más extenso del cuerpo que está expuesto con frecuencia a sustancias oxidativas, desde contaminantes atmosféricos, medicamentos o luz ultravioleta. Esto significa que sí nos protege. El detalle es que el uso de la vitamina E en muchos productos cosméticos quizás no es tan efectivo porque esta sustancia se degrada precisamente de manera rápida, por ejemplo en presencia de luz ultravioleta. De ahí que en muchos videos en los que quizás te recomiendan preparar de manera casera remedios con vitamina E, te dicen que hay que prepararlos y aplicarlos por la noche o te sugieren que la aplicación sea acompañada con vitamina C. Esto mismo se ha probado de maneras más innovadoras como en este otro artículo. Aquí se evaluó la liberación de vitamina E a través del uso de microesferas de quitosano. Básicamente se crean unas pequeñas esferas de un material biodegradable que va soltando poco a poco la sustancia activa. Según su propio análisis, el pico de liberación de la sustancia se dio a los 5 minutos, pero este se mantuvo estable por 5 horas. Los autores probaron esta formulación con 10 voluntarias, encontrando con mediciones objetivas una mejora en la humectación de su piel, su elasticidad y un decremento en su rugosidad sin cambios en el pH o la cantidad de sebo cutáneo producido. Todo esto es prometedor. Ahora, lo que estoy diciendo es que interpreto con este tipo de investigaciones que no todas las presentaciones de cremas con vitamina E van a ser muy efectivas precisamente en el tema de las ojeras porque la vitamina E es delicadita.
En cualquiera de los casos, como estamos hablando de una zona de la piel donde está muy delgada, es recomendable que antes de ponerte en abundancia cualquier crema, pruebes primero solo en un área pequeñita a ver si no te provoca algún tipo de irritación. En este otro estudio se evaluó la eficacia y seguridad de una almohadilla contenedora ocular que contiene 3% de cafeína y 1% de vitamina K con una base de aceite de emú emulsionado. Se evaluó la crema con 25 personas voluntarias comparando cómo funcionó contra un grupo control del mismo tamaño durante 3 semanas. Se encontró que la crema efectivamente ayudó a mejorar la humectación, elasticidad, así como una reducción en la apariencia de las ojeras. La cafeína tiene propiedades vasoconstrictoras. De hecho, tenemos un video sobre la cafeína en este canal. Cuando se aplica de manera cutánea, estimula la circulación sanguínea alrededor de los ojos y también acelera el flujo de sangre en los capilares que le rodean. Esto puede hacer que la piel alrededor de los ojos se vea más fresca y rejuvenecida. Además, la cafeína también tiene propiedades antioxidantes. La vitamina K ayuda a mejorar la circulación de la sangre y es por ello que se considera útil para la reducción de las ojeras. Hay estudios que han evaluado el uso de la vitamina K combinada con retinol, mostrando resultados positivos en la reducción de las ojeras. Si quieres aprender más sobre retinol y antiarrugas, te invito a ver este otro video. En el 2016 se publicó este otro artículo en donde se analiza y sintetiza lo que otros muchos artículos científicos han publicado. Para cuando se hizo esta revisión, había 25 productos formulados con péptidos que ayudan a promover la formación de colágeno, como lo platicamos en este otro video. Y eso significa que son prometedores también en el tema de las ojeras. Habrás notado que no estoy recomendando una marca en particular de crema, y eso es porque yo hago comunicación de la ciencia. Reviso artículos científicos y te cuento de qué se tratan de manera resumida. No tengo un interés particular en que compres un producto cosmético u otro. Eso te lo dejo mejor para que lo revises con tu dermatólogo. Tratamientos de uso exclusivo dermatológico. Ya sé que te acabo de decir que analices el tema de las cremas con tu dermatólogo, pero por supuesto que cualquiera puede comprar una crema que aparezca en el súper o en las farmacias. Sin embargo, hay cosas que realmente no podemos utilizar sin una guía especializada y para estos temas nada más voy a hacer una mención rápida. Existen equipos que emiten luz visible entre los 500 y 1200 nanómetros que se aplican utilizando un gel sobre nuestra piel. Estos pueden servir para temas de pigmentación o para evitar que se noten tanto los vasos sanguíneos. También hay equipos de radiofrecuencia que ayudan con el tema del colágeno para fortalecer la piel. Hay algunos láseres que se utilizan para reducir pigmentación. También hay una forma de peeling químico y hasta tatuajes médicos. Todas estas opciones se deben revisar con un dermatólogo competente. Rellenos de ácido hialurónico. Esto también debe hacerlo un dermatólogo, pero específicamente en este tema vi que era delicado porque es muy difícil saber mientras se está inyectando el relleno la forma final que va a tomar, porque como te conté en este video, el ácido hialurónico es muy higroscópico, o sea, absorbe mucha agua y la forma que pueda adoptar recién que se inyecta no representa la forma final que va a adoptar una vez que empiece a absorber agua. Otro de los posibles riesgos en su aplicación es que accidentalmente se perfore un tejido que tenemos debajo del globo ocular, de manera que se termine rellenando ahí con esta sustancia que es ajena a la zona, con la cual no debería rellenarse. Consecuencias potencialmente serias de esto van desde deformaciones faciales hasta ceguera. Finalmente, hay opciones quirúrgicas, por ejemplo, para redistribuir parcialmente grasa facial. También hay implantes quirúrgicos e inclusive un procedimiento en el que se reposiciona el ligamento del surco lagrimal. Solo un cirujano especializado puede diagnosticar qué procedimiento puede ser mejor para ti. Suscríbete al canal y recuerda que puedes apoyar la creación de contenido con pequeñas donaciones. Muchas gracias.